Hola, buenos días. Hola, profe. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a 140 nuevamente. Hoy este lunes debo reconocer que me costó. Está- ya se empieza a sentir a estas alturas el cansancio del, del semestre. Bueno, estamos viendo, quedamos en la parte de la clase pasada en lo que es reflexión interna, o sea, reflexión interna total. Em, Tuve un problema anoche, iba a, ¿cómo se llama?, a generar el PDF con la actualización, pero estaba completamente descargada la tablet y se demora mucho esto en cargar, así que no alcancé a generarlo, me disculpas de nuevo. Pero va a estar pronto. Espero generarlo un rato después de la clase porque se demora un rato procesarlo, así que eso. Em, ya, entonces quería revisar esto con un poquito más de atención. Habíamos visto que por el principio de Fermat entonces se obtenía la ley de Snell, y en el caso de que tuviésemos la combinación de que se diera que el índice de refracción en el medio, bueno, imaginemos este caso en donde puede darse que haya un foco dentro de la piscina o que pueda venir luz desde un medio externo, por ejemplo, aire entrando a una piscina, y luego solamente observando con el haz solamente poniendo atención al haz de luz que se propaga a través de la piscina y luego hacia el medio externo a través de su superficie. Si se da la condición que tenemos que un índice de refracción mayor, la reflexión interna total, a ver, un segundito, es que eso es lo que les quería comentar. Técnicamente sí, pero más que por eso se da porque los índices de refracción tienen esta condición. Si tienen esa condición, que N1 es mayor que N2, por ende, para que esto sea una igualdad, si esta parte es mayor que esta, entonces para que haya una igualdad aquí, se necesita que esta parte sea igual que esta. Y la única forma de que pueda entrar la luz de manera incidente es o que llegan, vamos a decir, desde el rango desde los 0 grados hasta los 90 grados de incidencia. ¿Ya? Uno puede decir, bueno, 90, menos 90, pero la luz no puede incidir del medio N1 al medio N2 con un ángulo de 180 grados, porque un ángulo de 180 grados incidente vendría siendo algo así.
Entonces como que la luz incidiría desde arriba. Eso no puede ser. Entonces para los ángulos de incidencia, vamos a decir que los ángulos son posibles entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, esto que está acá implica que este ángulo, o sea, que el ángulo 2 tiene que ser mayor que ¿cómo se llama? El índice, perdón, tiene que ser mayor que el ángulo 1, con tal de que se mantenga la igualdad. Así que técnicamente sí, el ángulo incidente en este caso es menor que el ángulo de salida o de refracción, producto de que los índices de refracciones cumplen esta condición. Para el caso contrario, en donde si lo viéramos al revés, si estamos entrando de N2 hacia N1, lo que veríamos justamente, imaginémonos algo así, esa es la situación al revés, la situación inversa. Entonces aquí se acercaría a la normal si es que el haz viniera en esta dirección. Entonces en ese caso ya no se daría la reflexión interna total. Interna se refiere al medio, interno en el mismo medio. Y esto lo podemos ver matemáticamente, y eso era lo que quería demostrarles. Si tomamos la ley de Snell y ahora hacemos reordenamos, vemos que el seno del ángulo de salida, la refracción, va a ser igual a N1 por N1 dividido N2 por seno del ángulo incidente. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir la reflexión interna total? ¿O cuál es el ángulo crítico más bien? Aquí se puede observar en el dibujo. Voy a borrar aquí un par de líneas que... El ángulo crítico se logra cuando el ángulo de salida es justamente, o ángulo de salida, es justamente 90 grados. O sea, cuando el ángulo de reflexión o transmitido es más bien este ángulo, porque con respecto a la normal es justamente 90 grados. Entonces eso quiere decir que la luz viene propagándose en esta dirección y luego se va de manera eh, paralela a la superficie. Eso significa que ya la luz ya no escapa del medio, sino que queda atrapada en el medio. Y si uno aumenta el ángulo de incidencia un poquito más, eso significa, como en este caso, eso significa que la luz se va a reflejar completamente. Entonces, la condición matemática era que el seno, o más bien el ángulo de salida, o de transmisión más bien, sea igual a 90 grados. Entonces, sabemos que el seno de pi medios, en este caso si esto es 90 grados o pi medios, entonces tenemos que el valor del seno en este caso, de 90 grados o pi medio, es igual a 1. Entonces tenemos esta condición que eso, más bien voy a escribirlo acá, tenemos esta condición de que esto tiene que ser igual a 1, por lo tanto, si vemos lo que pasa al lado derecho, se da que esto tiene que ser justamente igual a 1, por lo tanto, aquí vemos que la condición básicamente es que eh, vamos a llamar justamente, vamos a pasar de ángulo de incidencia, lo vamos a pasar a ángulo cero, en donde el ángulo cero lo vamos a llamar como el ángulo crítico, al cual ya el haz simplemente ya no se transmite. Entonces uno puede ver que el seno, técnicamente, esto no puede ser, bueno, técnicamente no puede ser mayor a 1. Entonces la condición es que ese ángulo, justamente, el seno de teta, el seno de teta máximo, es justamente despejando. Aquí vamos a simplemente saltarnos este paso, porque lo podemos ver de la ecuación misma. Entonces, si simplemente ahí reemplazamos
o despejamos bien, más bien el seno de teta 0, lo que nos da es que el seno de teta 0 es justamente n2 sobre n1. Y ahí simplemente hay que destacar el arcoseno para poder tener el valor correspondiente. Así que, bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte de acá? Sí, Ujú. la última expresión que tiene ¿Sí? claro, ¿por qué no puede ser mayor a 90? Como que aún no me queda claro si lo podría. Em, la última expresión. Seno de teta 2 no puede ser igual, no puede ser mayor a, ¿cómo se llama? A 1. Así que técnicamente esto no puede ser mayor a 1. Ese es, es el punto. ¿A esa es la pregunta o te O sea, refieres al ángulo salida? o sea, claro, sería como por el de entrada. Como entiendo que el seno no puede ser más grande que uno, Ya. pero ¿cómo afecta eso al ángulo de incidencia? Ah, no, no, esto es a lo máximo 90 grados. El ángulo de transmisión es a lo máximo 90 grados. Entonces, el ángulo crítico, lo que estamos calculando aquí es el ángulo crítico. El ángulo crítico está justo, como esto no puede ser mayor que seno de 90 grados, entonces esta parte que está acá es igual a 1 en el caso de, justamente en el caso límite, de que la luz se propaga paralela al- a la superficie. Por tanto, ahí vemos el ángulo eh, mínimo, podríamos decir, que ya no deja escapar la luz. Entonces, esta parte de acá nos dice, desde ahí, desde los ángulos mayores a eso, simplemente son ángulos donde la luz simplemente se refleja. ¿Se entiende? Ya, o sea, más que nada es como desde ese ángulo crítico, yo digo, si es menor, se transmite y si es Sí, mayor, se refleja. Eso es todo. exactamente. Ah, ya, gracias. Sí. Ya. Este es uno de los casos insignes o clásicos eh, sobre la ley de Snell. Bueno, vamos ahora a plantear las mismas ideas que estamos viendo, pero eh, generalmente se ve esto en dos dimensiones. La mayoría de los dibujos ustedes las pueden encontrar así, en la ley de Snell, pero el punto es que la luz no viaja en un mundo de dos dimensiones, sino que estás viajando en un mundo de tres dimensiones en el espacio. Así que eh, hay que aclarar esto un poquito más con respecto a cómo se define el plano de incidencia, ya no solamente en dos dimensiones, sino que en tres. Y para eso hago este dibujito. Em, ya, entonces, el plano de incidencia es básicamente el plano en donde las cosas se ven como si es como si estuvieran en dos dimensiones. En este caso, así. Es básicamente el plano en donde vive el haz de incidencia, el haz reflejado y el haz refractado o transmitido. Entonces, imaginémonos ahora que tenemos este cubito puede ser un cristal, y tenemos un haz que viene viajando en esta dirección. Es decir, el haz incidente es esta línea que se ve acá. Y ahora, como estamos en tres dimensiones, tenemos que identificar cuál es este plano. Y este plano, para que traten de acordarse de esto, porque justamente esto genera muchas confusiones, este plano siempre se genera de la manera más simple, a través de ver el vector incidente. Ya, ese es el vector de la incidente y el vector normal a la superficie. O sea, el plano que tiene esos dos vectores es efectivamente el plano de incidencia. ¿Ya? Entonces, una vez definido el plano de incidencia, en donde vivía el vector, justamente lo podemos ver como el vector K, el plano en donde vivía el vector K incidente, con el vector normal a la superficie. Entonces, una vez que ya conocemos esos dos vectores, sabemos que el plano en donde están esos dos, el plano de incidencia. Por ende, podemos ahora aplicar
reglas que ya habíamos visto. Por ejemplo, sabemos que ahora el haz de salida va a salir con el mismo ángulo que el haz incidente. También el vector ahora, por ende, el vector de onda de salida, del haz de salida, también va a vivir en el plano de incidencia. Y a su vez también lo va a hacer el haz transmitido. Así que una vez definiendo el plano de incidencia, tenemos justamente que se van a cumplir estas condiciones. ¿Ya? Esto tal vez fue un error ponerlo como S, pero es simplemente el vector de superficie. Se puede confundir con vector de Poynting, así que mejor lo voy a sacar. Pero es básicamente el vector normal a la superficie. Ya, entonces, ahora vamos a estudiar el comportamiento de los campos electromagnéticos, o más bien de los campos eléctricos, porque ya sabemos que la parte magnética es ortogonal a la parte eléctrica. Entonces, una vez definiendo el campo eléctrico, perdón, el plano de incidencia, podemos estudiar qué pasa con las componentes del campo eléctrico que sean paralelas y perpendicular a este plano de incidencia. Esto pasa básicamente porque nuestro interés es ver la intensidad de radiación que se refleja y la intensidad de transmisión de radiación que se transmite. Perdón. Entonces, en base a eso, voy a hacerles un cuento corto de esta parte. Se resuelven las ecuaciones de Maxwell en el borde. Vamos a decir que aquí tenemos un índice de refracción N1 y aquí tenemos un índice de refracción N2. Y queremos ver qué pasa con los campos eléctricos, con la continuidad de los campos eléctricos a través de la interfaz, que es básicamente la superficie que divide ambos medios. Entonces, si uno aplica las ecuaciones de Maxwell con la condición de borde, que básicamente exista esta superficie que separe N1 y N2, vamos a ver que se generan condiciones para las amplitudes de los campos eléctricos, ¿cómo se llama? Para las amplitudes de los campos eléctricos, tanto reflejados como transmitidos, dependiendo de si estos son paralelos o ortogonales. Es decir, o más bien, ¿cómo lo digo para que se entienda mejor? Al resolver las ecuaciones de Maxwell con condiciones de borde, vamos a ver que la continuidad del campo eléctrico, dada justamente por estas ecuaciones, impone que los campos eléctricos que se reflejan y que se transmiten en el plano, paralelos al plano, tienen una cierta ecuación, una cierta relación, una cierta igualdad, y los campos ortogonales, tanto paralelo y que se transmiten del campo eléctrico, también tienen una relación dada de continuidad producto de las ecuaciones de Maxwell. No presentamos esto en clases porque básicamente es un cálculo bien largo y bueno, ustedes lo pueden buscar en internet si desean. Hay muchos lados en donde explican cómo justamente calcular utilizando las ecuaciones de Maxwell, deducir las ecuaciones de continuidad tanto para los vectores paralelos en el plano como para los vectores perpendiculares. Ya, entonces, primero, ojalá que se entienda bien este concepto. Esto es, el campo eléctrico puede estar oscilando de manera en alguna dirección arbitraria. Siempre tiene que ser ortogonal en este caso. Bueno, no siempre, porque cuando está en un medio no lineal, no necesariamente. Pero tiene que ser, vamos a decir, a lo largo de este curso, generalmente vamos a hablar de que el campo eléctrico es ortogonal al vector de propagación, el vector K. Entonces, bueno, ortogonal significa que puede ser cualquier vector que simplemente esté en 90 grados con el vector de propagación, ¿ya? Pero puede estar en cualquier
esto hay básicamente un círculo acá que cumple la condición. Cualquier punto en este círculo, por ejemplo, podría cumplir la condición de que esté en ángulo recto con el vector de propagación. Así que la polarización del haz puede ser cualquiera con respecto al plano de incidencia. Puede darse el caso en donde nosotros pongamos el campo eléctrico justamente paralelo completamente al plano de incidencia, o podemos dar la condición que el haz sea completamente perpendicular a las de incidencia, al plano de incidencia. Pero vamos al caso más general. Entonces, en este caso, el vector campo eléctrico apunta en alguna dirección. Y ahora, entonces, para avanzar en este tema, vamos a descomponer el campo eléctrico en sus componentes paralela y perpendicular. Hasta el momento se va entendiendo esta parte de acá. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Porque esta cosa, generalmente como está en 3 dimensiones, puede generar algunas confusiones. Por eso me gustaría que si tuvieran la más mínima duda, me la comentaran para ver si es que la puede resolver mejor. Además que aquí hay hartas cosas que las estoy dando por hechas, como por ejemplo bueno, hasta el momento no, pero vamos a darlas por hechas cuando planteemos estas ecuaciones ya resueltas para los campos. Así que eso, cualquier cosa, deténgame nomás. Ya, entonces aquí orientamos las cosas para que estén todas sobre el plano de incidencia. Ya hicimos un cambio del dibujo para que todo esté sobre el plano de incidencia, que viene siendo este, y este viene siendo y esto que está acá viene siendo la superficie o el interfaz entre dos medios diferentes. Uno con índice de refracción NI como incidente y otro con índice de refracción NF como de salida. O final, no sé por qué le puse NF. Bueno, entonces, esto era lo que estaba justamente comentándoles. El campo eléctrico en este momento no está alineado ni perpendicular ni paralelo al plano incidente. Entonces, aquí uno de los fenómenos que vamos a ver es cómo cambia la polarización de un campo eléctrico producto de la reflexión. Entonces, recuerden, la polarización del campo eléctrico es justamente hacia donde está oscilando el campo. Y en este caso, el campo incidente oscila en esa dirección. Entonces ahora describimos los campos en sus componentes. Aquí hay un error. Siempre me doy cuenta de algún error acá. Ya, esta nomenclatura quiere decir que esto es el campo entonces incidente, este es el campo paralelo, que básicamente es la componente paralela del campo eléctrico en el plano de incidencia. Entonces le vamos a llamar E subparalelo, y ese superíndice, que básicamente para decir es incidente. ¿Ya? No es que esté elevado a esa cosa, sino que simplemente es una etiqueta para decir que es incidente. Ya, entonces yo por simpleza prefiero ponerle paralelo y perpendicular, porque así, eso sí, no son más fáciles de comprender y ayudan a recordarse esto. Pero también en la literatura se habla como en los campos P y S, ¿ya? Creo que eso viene del alemán, que básicamente es decir paralelo o perpendicular en alemán, así que no estoy 100% seguro, así que yo prefiero no utilizar esa nomenclatura, pero vamos a ver que los libros pueden encontrarlo también como este campo, por ejemplo, lo pueden encontrar como incidente paralelo. Pero bueno.
Ya, entonces, como les dije, las ecuaciones de Maxwell en la interfaz, lo que separa justamente el medio N1 y N2, van a imponer una condición de continuidad para los campos que viven paralelos al plano de incidencia y otra ecuación de continuidad para los campos que viven en perpendicular al plano de incidencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser válido tanto para la reflexión como para la transmisión. Estas ecuaciones de continuidad nos van a dar la amplitud de los campos resultantes. Por ejemplo, si aquí partimos con un campo paralelo incidente de tal magnitud, al momento de reflejarse, y esto va a depender del ángulo de incidencia y de la diferencia entre los índices de refracción del primer medio y en el segundo, entonces vamos a obtener una ecuación que nos va a dar, por ejemplo, los valores o el valor de la magnitud del campo eléctrico reflejado paralelo al plano de incidencia, dependiendo de los valores de, por ejemplo, el el campo eléctrico paralelo incidente, en función del ángulo y en función de los índices de refracción. Y va a haber otra ecuación que nos va a dar el valor del campo perpendicular reflejado. Y estas ecuaciones no necesariamente dan una misma amplitud, no necesariamente varían de la misma forma para la componente paralela como para la componente perpendicular. ¿Qué quiero decir? Que al momento de la luz reflejarse, puede que si inicialmente estos eran los campos, este era el tamaño del campo eléctrico perpendicular y este era el tamaño del campo eléctrico paralelo, puede ser que al reflejarse la luz, por ejemplo, se refleje con una mayor intensidad el campo para el campo eléctrico con parte ortogonal y una menor intensidad en la parte paralela. Es decir, si uno hace la suma vectorial, el campo eléctrico reflejado, si las líneas verdes estuvieran representando el campo eléctrico reflejado, tendría una polarización diferente que el ángulo, que el haz incidente. ¿Ya? Esto viene siendo el campo eléctrico reflejado solamente. ¿Ya? Obviamente ahí no está el campo eléctrico reflejado, el campo eléctrico está reflejado acá. Ese es el valor del campo eléctrico reflejado. Solamente que lo estoy superponiendo acá para tratar de mostrarle el caso que al momento de reflejarse la luz, las polarizaciones, como estas componentes, van a variar de manera diferente en función del ángulo de incidencia. Entonces lo que vamos a ver es que la polarización por reflexión va a variar. Y eso, como les dije, es válido tanto para la reflexión como para la transmisión. Es decir, que también se va a dar el caso acá que los campos eléctricos, las componentes de los campos eléctricos puedan ser diferentes al momento de transmitirse, lo que pueda generar una polarización diferente neta del campo eléctrico. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Profe, ¿las amplitudes ¿Sí? ahí como que se dividen en dos o qué? ¿A qué Entonces, te refieres la amplitud de es que, en- es que siento que va un puro incidente, ¿cierto? Y al final terminan dos, el reflejado y el transmitido. Entonces, Claro, no sé, como que lo divido, o su energía a lo mejor se divide en dos, no sé. es que ¿Cómo funciona esa parte? sí, al tiro. Esto es básicamente la misma idea de lo que estábamos viendo acá. Solamente que ahora estamos viéndolo en 3 dimensiones y ahora estamos estudiando la amplitud de los campos. Técnicamente sí, cuando viene un haz incidente, el haz incidente se divide en dos.
se divide en parte en el haz reflejado y se divide en parte en el haz transmitido. Entonces, técnicamente, claro, efectivamente la energía, la potencia incidente, se va a dividir en la potencia del haz reflejado con la potencia del haz transmitido. Por lo tanto, hay dos ondas acá. Una onda que va a ser la incidente, otra onda la reflejada y otra onda la transmitida. Por eso estamos hablando de tres campos: incidente, reflejado y transmitido. Y cada uno de estos campos va a tener una cierta que tiene una descomposición, vamos a decir, con respecto al plano de incidencia. Entonces, por eso que cada uno de estos haces, incidente, reflejado y transmitido, va a tener una componente paralela y va a tener una componente transmitida. ¿Se entiende? Sí, pero, o sea, se dividen como en partes iguales, se dividen Eh, como, es- no sé si se entiende la pregunta, no me acuerdo. estoy intentando, pero vamos a resolverlo. Si se dividen en partes iguales, bueno, primero voy a ir, ¿cómo se llama? Punto por punto. La descomposición es simplemente una descomposición, así que si te refieres si estas son partes iguales, bueno, no necesariamente van a ser partes iguales porque dependen No, de me cómo. refiero a los transmitidos y los reflejados. O sea, en Ah, comparación al incidente. eso era lo que le estaba comentando. ¿Cómo se van a dividir? Ya, ahora ya creo haber entendido la pregunta. ¿Cómo se van a dividir? Eso los da justamente las ecuaciones las ecuaciones de Maxwell. Cuando uno las resuelve en la interfaz, aparecen justamente unas condiciones que uno al resolverlas van a aparecer expresiones para esto, para cada uno de estos campos. Entonces, no necesariamente se dividen de la misma manera. No es que me voy a llevar la mitad acá y la otra mitad se va a ir acá, ¿cómo se llama? Y una mitad se va a ir acá y otra acá. No necesariamente. Puede darse el caso en donde, por ejemplo, y pasa, en donde, por ejemplo, una de las componentes solamente se refleja y acá, ¿cómo se llama? La componente que se transmite se anula. Eso depende justamente del ángulo de incidencia. Entonces, ¿en qué proporción se dividen justamente los haces? Tiene que ver con el ángulo. Em, y en algunos casos, por ejemplo, ya hablemos del caso de reflexión interna total. ¿Ya? En el caso de reflexión interna total, toda la energía del haz se refleja. Entonces no hay nada de energía transmitida. ¿Se entiende? Es como el caso que estábamos viendo acá. Entonces tenemos que en el caso de que el haz se refleje, toda la energía es transmitida. Entonces solamente, ahí toda la energía justamente va a dar que los campos, eh, que la magnitud de estos campos sea, bueno, mantenga la energía de los campos que vienen acá. Entonces, ahora justamente vamos a ir al punto de cuáles son las expresiones que nos permiten entender cuáles son estas amplitudes. Creo que esa es la pregunta. Básicamente, la Sí, pregunta. pero eso se respondió. Ok. Ya, entonces, aquí está esto vamos a decir justamente, hoy que digo harto justamente, no es necesario decir eso tanto. Aquí están las definiciones que vamos a utilizar para las distintas ondas. Entonces las ondas P van a ser todas las ondas que viven en el plano incidente, que son ondas paralelas al plano de incidencia. Y técnicamente son ondas, porque si uno revisa esta parte de acá, esta componente es como si hubiera una onda que fuese paralela al plano. Y la onda reflejada, justamente, bueno, no lo he hecho antes ahí, pero eh, también son justamente las ondas del campo eléctrico en el plano. Ya entonces vamos a tener una para la componente reflejada y vamos a tener una para la componente transmitida, fuera de la componente de incidencia. Entonces, aquí vamos a
definir lo que se llaman unos coeficientes que vamos a ver que se llaman los coeficientes de Fresnel, que nos van a relacionar la componente, por ejemplo, en este caso para la onda reflejada, nos van a relacionar la componente paralela de las incidentes. Si la multiplicamos por este factor R, o coeficiente de Fresnel, nos va a dar la amplitud del campo eléctrico reflejado paralelo al plano de incidencia. Entonces vamos a tener esta amplitud, está aquí, es justamente lo que nos va a decir qué tan grande va a ser el valor de este campo. Va a pasar lo mismo para el campo eléctrico transmitido, paralelo al plano de incidencia. Entonces siempre con respecto a la amplitud del campo eléctrico incidente paralelo al plano, porque estamos en este momento viendo la onda P, que es paralela. Entonces aquí tenemos dos coeficientes de reflexión y transmisión que están dados para la reflexión y transmisión paralelas en el plano de incidencia. Y ahora vamos al caso de las ondas ortogonales, ¿ya? O les vamos a llamar ondas S también. Ustedes, como les digo, esto se lo escribo porque no puede ser súper enredado verlo en los libros, porque, por ejemplo, en los libros puede aparecer de esta manera. Es simplemente una cosa de nomenclatura, ¿ya? Al igual que las de arriba podían aparecer así. Yo les advierto estas cosas porque ¿cómo se llama? La nomenclatura es algo que de repente enreda y enreda mucho. Y si uno no habla de estas cosas, las explicaciones quedan en el vacío, porque uno se puede aprender cómo funciona esto con respecto a la explicación que se dio de una forma en base a una cierta nomenclatura, y cuando cambian la convención o nomenclatura, no sé cómo decirle, uno se pierde completamente. Entonces, bueno, yo utilicé esta porque creo que es un poquito más visual, ya es paralelo o perpendicular. Y en cambio, lo que es S o P, bueno, una forma fácil de aprendérselo es de P por paralelo, entonces la otra componente que es S, simplemente sabemos que tiene que ser perpendicular. El problema es que paralelo y perpendicular, las dos empiezan con P. Entonces, eso puede ser enredado. En cambio, bueno, en el alemán no. Entonces, claro, esta debe ser la inicial de paralelo y esta debe ser la inicial de perpendicular. Entonces, para ellos es súper claro la diferencia, pero para nosotros puede generarse la confusión, y es por eso que preferí utilizar esta nomenclatura, pero pueden encontrarla de igual manera en los libros o en internet de esa forma. Así que ahí está puesto eso explícitamente. Disculpen que me tome tanto tiempo en eso, pero creo que es importante. Ya, entonces, de igual manera que en el caso paralelo, tenemos que ahora vamos a ver todo con respecto a la componente perpendicular incidente, que vamos a ver que se repite aquí también. Entonces, ahora va a haber otro factor, otra amplitud que le vamos a llamar, que si nosotros conocemos esta amplitud y la multiplicamos por la intensidad del campo eléctrico, perdón, no la intensidad, eso puede ser confuso. La amplitud, si multiplicamos esta amplitud, o coeficiente más bien, vamos a llamar, si multiplicamos este coeficiente por la amplitud del campo eléctrico ortogonal incidente, entonces vamos a tener el campo eléctrico ortogonal reflejado. Y si hacemos lo mismo para el caso transmitido, vamos a tener entonces el campo eléctrico transmitido ortogonal. Esto normalmente genera hartas confusiones porque son varias combinaciones. Tenemos las reflejados y transmitidos paralelos y tenemos los reflejados y transmitidos perpendiculares.
Entonces a veces uno se puede marear con respecto a estas cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo se van a definir estos coeficientes? A ver si es que los tengo escritos derechamente acá. Bueno, ahí están explícitos. Pero uno los puede obtener básicamente si uno en el laboratorio pudiese hacer una medida, uno podría ver que cómo obtiene la componente reflejada paralela, por ejemplo. Bueno, la componente reflejada paralela no es más que el cociente de las amplitudes de los campos. De esta manera. La amplitud es básicamente el coeficiente este, que le vamos a llamar coeficiente de Fresnel, van a ser el cociente entre las amplitudes. Ya como está ahí. Lo mismo en cada uno de los casos. Estas amplitudes en verdad son amplitudes complejas. Ya, aquí simplemente estamos hablando de la amplitud de los campos eléctricos. Pero al igual cuando uno tira una onda en una cuerda, por ejemplo, al reflejarse se genera una fase, cuando uno tira una onda en una cuerda y la cuerda está fija en un extremo, entonces cuando la onda viaja se devuelve con una fase de medio. Entonces se inducen fases en la reflexión o la transmisión. Por ende, estas amplitudes, cuando uno las resuelve con respecto a Maxwell, vamos a ver que también generan una fase en la onda. No nos vamos a meter en el tema directamente, con lujo de detalles, cómo ocurren estas fases, porque va un poquito más allá del objetivo de este curso, pero los voy a mencionar igual porque vamos a ver algunos gráficos de cómo se comportan estos coeficientes con respecto a los ángulos, y ahí van a aparecer algunos gráficos que hablan sobre cómo se comporta la fase. Entonces, bueno, estas son las llamadas ecuaciones de Fresnel. Ya creo que había una cápsula en alguna parte del curso, no sé si estará puesta todavía, de una explicación de cómo se obtienen estas ecuaciones. Sin embargo, como les digo, ustedes pueden buscar ecuaciones de Fresnel en internet y van a ver la deducción de estas cosas. Es simplemente aplicar ecuaciones de Maxwell con condiciones de borde y combinar las ecuaciones de Maxwell de tal manera que se resuelven sistemas de ecuaciones que permiten llegar a esta conclusión. Entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a llamar entonces N1 al medio. Mala nomenclatura. Vamos a cambiarla. Espero no mandarme un condoro después. Ya. Un segundito, voy a cambiar todo esto porque si no puede que se les enrede más la cosa después. Y voy de a uno porque si olvido el que estoy haciendo, va a ser. Les voy a poner las ecuaciones al revés y no queremos eso. Bueno, en este intertanto podemos ver que las ecuaciones de estos coeficientes dependen de los índices de refracción del medio y de el ángulo de incidencia. Bueno, técnicamente, ¿por qué digo del ángulo de incidencia? Si aquí también está el ángulo de transmisión, es porque uno conoce ya la ecuación, tenemos las ecuaciones de Fresnel y tenemos por un lado la ley de Snell. La ley de Snell que nos dice que el índice de refracción incidente por el seno del ángulo incidente es igual a el índice de refracción en el medio
transmitido por el seno del ángulo transmitido. Entonces técnicamente uno puede despejar el seno transmitido y hacer ecuaciones trigonométricas que nos permitan resolver cuál es el valor del coseno del ángulo transmitido en términos del seno del ángulo de incidencia. Esas ecuaciones también están, pueden hacerlas a ustedes. El punto se ve mucho más feas que lo que se presenta acá, porque aparecen raíces cuadradas con funciones trigonométricas, así que la mejor forma de expresarlo esto es en términos del ángulo de incidencia y el ángulo transmitido. Pero como les digo, en verdad el ángulo transmitido depende del ángulo de incidencia, así que justamente los valores que toman estos coeficientes solamente dependen de los índices de refracción y el ángulo de incidencia. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ya, veo que no. Ya. Entonces aquí, dame un segundito, eso es un gráfico que vamos a ver acá. Acomodando esto, voy a tener que sacar. Ya. Entonces, esto es un gráfico que nos dice en función del ángulo de incidencia, se ve un poquito chico. No se agranda. Ahí sí. Entonces esto, aquí están justamente bueno, aquí están las potencias. Vamos a calcular las amplitudes. Esto es justamente como lo estábamos viendo, ¿ya? Estos son los ángulos, el campo, esta es otra notación, simplemente, campo eléctrico incidente perpendicular con respecto al campo eléctrico transmitido perpendicular. Entonces la línea azul, aquí están las dos sobrepuestas, pero la línea azul continua representa los campos paralelos, las líneas continuas representan los campos transmitidos y las líneas discontinuas representan los campos reflejados. Entonces, si aquí esta simulación nos permite variar los índices de refracción para ver justamente estas cosas. Ya, esto es lo que quiero mostrar. Entonces, vemos aquí en este gráfico, estos son en este eje vemos lo que son el valor de los coeficientes, que le vamos a llamar coeficiente de transmisión y reflexión. Estamos viendo solamente la parte, aquí aparece una cosa que dice módulo, y esto es porque estamos hablando solamente de la amplitud de ese coeficiente. Como yo lo presenté, el coeficiente solamente es la amplitud, pero técnicamente, como les había mencionado, esto es un valor complejo. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es solamente tiene que ver solamente con la amplitud de estos coeficientes. ¿Ya? Entonces, fíjense, para esta combinación de índices de refracción, índice de refracción de incidencia de 1.235 con un índice de refracción al medio que se transmite de 1.469, fíjense que los valores para la transmisión son prácticamente iguales, muy cercanos.
Lo interesante acá es, fíjense que para el caso de las ondas reflejadas, tenemos este caso que está acá, que aparece que la cosa se va a cero. Fíjense si lo agrando un poquito más. Este coeficiente, el valor de este coeficiente, que lo vamos a ver, es el que tiene línea roja discontinua, es el coeficiente de reflexión paralelo. Vemos que el coeficiente de reflexión paralelo para un ángulo en específico se anula. Ya mientras que las otras tres componentes se mantienen, este se anula. Significa que el campo eléctrico, si uno hace reflejar un haz de luz con respecto a una superficie, dado los índices de reflexión que le mencioné recién arriba, imaginémonos que tengamos estos índices de reflexión, pasando de un medio de 1.2 a un medio de 1.4, el haz reflejado en la superficie del cristal o lo que sea que tenga ese índice de refracción de 1.4, viniendo de un índice de refracción 1.2, el haz reflejado solamente va a tener una componente perpendicular al plano de incidencia, porque la componente paralela se anula. Entonces, fíjense que acá estos dos coeficientes, entonces, volvamos a recapitular. ¿Qué significaban estos coeficientes? Para eso probablemente necesito la tableta que está acá. Si tienen alguna duda, por favor, mencionarla nomás, porque yo sé que esta cosa es enredada. Por lo menos a mí me enredó harto cuando lo estaba viendo, por las combinaciones que ocurren. Así que bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la componente reflejada, lo voy a anotar así, reflejada, paralela, multiplicada por este factor R paralelo, multiplicado por la amplitud del campo incidente paralelo. Esto nos dice que esta parte de acá se hace igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto nos dice que esta cosa es igual a 0 para este ángulo. ¿Ya? ¿Cómo se llama? En el caso de ángulo, que le vamos a llamar justamente, como aparece acá, ángulo de Brewster. Es un ángulo específico. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que imaginar es que el campo eléctrico, vamos a imaginar que estamos todos sobre el plano de incidencia. Esto imaginémonos que es el plano de incidencia. Tenemos un campo eléctrico oscilando con una cierta amplitud acá. Esto va a ser el campo incidente. Esto va a tener una componente paralela, incidente, y esto va a tener una componente perpendicular incidente. Entonces el haz se va a propagar acá y cuando se refleja, si justamente se cumple este ángulo que vamos a llamar ángulo de Brewster, la reflexión va a salir solamente con una amplitud perpendicular. Y esto se le llama polarización por reflexión. ¿Ya? Esto vemos que solamente ocurre para el caso de los ángulos o sea, pero esto solamente ocurre para la reflexión, porque en el caso de la transmisión vemos que las dos componentes existen. Y fíjense que la otra cosa que nos dice acá es que las coeficientes de la transmisión están más cercanas a 1. Los coeficientes estos significa que las componentes de transmisión van a ser mucho más intensas que las componentes de la reflexión. Es decir que cuando uno ve
el dibujo acá, imaginémonos que venimos con este ángulo, ya estamos pasando de un índice de refracción de menor valor a uno de mayor valor. Por lo tanto, aquí este índice de refracción n transmitido, este n incidente, n transmitido es mayor que el n incidente. Por lo tanto, significa que el ángulo tiene que ser un poquito más chiquitito. ¿Ya? Entonces, ¿qué notamos? Que si los coeficientes de Fresnel para la transmisión son mayores que los coeficientes de Fresnel para la reflexión, entonces eso quiere decir que el haz, la intensidad con que se transmite es mayor que la intensidad con que el haz se refleja. Entonces, ahí viene el cuento de estudiar qué es cómo varía la intensidad. Y acuérdense que la intensidad, también conocida como el vector de Poynting promediado en el tiempo, se puede calcular como un medio de epsilon 0 por c por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Entonces ahora, la amplitud del campo eléctrico al cuadrado, ¿cómo se puede escribir la amplitud del campo eléctrico al cuadrado? Bueno, va a depender, por ejemplo, si queremos ver la amplitud del campo reflejado. En este caso, vamos a ver la amplitud del campo eléctrico reflejado. Va a ser igual, a... Un segundito, ¿qué hora es? Pues no me aparece aquí la hora. 9:15, ya. El valor de la componente del campo eléctrico reflejado, entonces va a estar dada por la componente paralela incidente. No, eh, componente paralela del reflejado multiplicado por, vamos a llamar, vector unitario R paralelo, más componente del vector perpendicular R perpendicular reflejado. Tal vez no es buena idea ponerles R. Estos son simplemente vectores unitarios. Vector unitario paralelo al plano, vector unitario perpendicular al plano. Ya, entonces, dado que para este ángulo, vamos a fijarnos en este caso del ángulo para el ángulo de Brewster, tenemos que la componente paralela se nos anula, entonces la amplitud del campo eléctrico reflejado, bueno, esto es simplemente la amplitud del campo eléctrico reflejado, en este caso viene dada por justamente este valor. Entonces, la intensidad de las reflejado va a venir dada por un medio de epsilon 0 por c por el valor del campo eléctrico reflejado, todo eso perpendicular. Eso no es más, sino que es perpendicular. Todo eso al cuadrado. Y uno puede comparar esa intensidad con la intensidad de las incidentes. Y el haz incidente va a ser justamente lo mismo, pero ¿cómo se llama? Con el campo eléctrico incidente, vamos a llamar, va a ser la componente paralela incidente, vector unitario del vector que está en el plano, por componente perpendicular incidente. Entonces, ahora simplemente la componente, la intensidad incidente, podemos llamar que va a ser, en este caso, el módulo cuadrado de este valor de acá, y eso no es más que E paralelo y al cuadrado. Tal vez no es muy buena esa anotación. Al cuadrado más E a la I perpendicular al cuadrado incidente.
¿Está bien esto? Un segundito. Claro, porque el módulo del campo entonces vendría siendo la raíz de los cuadrados. Sí, sí, está bien. Ya, ¿alguna pregunta con respecto a esto? O sea, profe, ¿Sí? si usted pone el valor absoluto, también puede ser como la magnitud del vector, ¿no? Claro. Entonces, pero es la magnitud del vector al cuadrado. Sí, sí, pero la magnitud del cuadrado es el punto, porque la magnitud del vector incidente es esta. Entonces, paralelo al cuadrado incidente más perpendicular al cuadrado incidente. Ah, entonces lo que está ahí arriba es más valor absoluto. En vez de Exacto. magnitud. Claro, esto lo estamos poniendo ahí, ¿ya? Como ese es Ah, el ya, valor ya. absoluto del campo, pero ahora falta elevarlo al cuadrado, y el elevarlo al cuadrado elimina la raíz. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias. Entonces, eh, ahí uno puede ver cómo varía, cómo cambia la intensidad del campo en función. Este es solamente un ejemplo. Esto es para, ¿cómo se llama? Para el ángulo de Brewster. Vamos a llamar acá solamente para el ángulo de Brewster. Eh, entonces, ahí podemos ver que la intensidad de la radiación va a ir variando con respecto a los distintos ángulos. ¿Ya? Y la intensidad no solamente, y una de las cosas que podemos notar, como aquí la transmisión, los coeficientes de Fresnel para la transmisión son mayores, y aquí sí, sí, como los coeficientes de Fresnel para la transmisión son mayores, entonces podemos ver que la intensidad de radiación va a ser mayor en el caso de Fresnel. Perdón, en el caso de la transmisión, oye, estoy un poquito enredado conmigo mismo. Así que eso. Vamos Entonces, entonces, ¿sí? entonces, profe, Ujú, considerando que aquí no necesariamente los coeficientes suman, llamémosle uno, porque ujú. claro, estos son como parte, es como una parte del campo eléctrico en cada caso. Entonces, una parte del campo eléctrico se pierde, así se puede entender, Es que o se mantiene todo. no es que se pierda, bueno, técnicamente hablemos de la energía, porque el campo eléctrico, aquí lo que pasa es que lo que nos dice esto es que estamos dividiendo, separando la energía en haz transmitido y haz reflejado. Entonces, podemos decir que 4 haces, cada uno tiene su energía. Entonces, por conservación de la energía que empieza a perder, en este caso, el haz reflejado, se lo empieza el haz reflejado paralelo, se la da al, ¿cómo se llama? Al haz reflejado perpendicular. Entonces, no es que se pierda campo eléctrico, ¿no? Es que hay conservación de la energía. Ya, eso es importante. Hay conservación de la energía y es por eso que un coeficiente disminuye y el otro aumenta. ¿Se entiende? De hecho, si ven el caso límite acá, ambos coeficientes tienen valor 1, es decir, que todo el campo eléctrico en este caso para 90 grados, que imagínense un ángulo de incidencia de 90 grados, es básicamente, tenemos aquí un bloque, esta es la normal a la superficie y el haz está incidente 90 grados, por lo tanto, básicamente el haz simplemente sigue de largo, ¿ya? Eh, entonces, estos dos, que son los haces reflejados, es como si esto se reflejara completamente eh, y siguiera de largo. No se transmite nada al material. Entonces, esto nos habla de conservación de energía. Justamente que aquí se vaya a cero, simplemente dice que no pasa nada de radiación hacia el material. ¿Se entiende? ¿Respondí la pregunta con eso o no? Ya, sí, la energía se mantiene. Sí, sí. Sí, Gracias, profe. técnicamente es la energía la que se mantiene. Ya, entonces, por último, ya con esto lo voy a dejar. Me faltó la última parte del ángulo de Brewster, pero voy a mostrarle los gráficos. Eso. Entonces, tengo que poner acá.
Ya, ahí teníamos entonces los ángulos de Brewster, y lo que quiero que noten es que si cambiamos ahora el gráfico, varían justamente los ángulos. Y fíjense que aquí pasan cosas raras. Ya, de esas cosas raras vamos a decir que no vamos a hablar técnicamente ahora, eh, porque no alcanza el tiempo básicamente. Podemos verlo la próxima semana. Fíjense que ahí el ángulo de Brewster están cambiando los gráficos, entonces esto depende de los índices de refracción. Y la otra cosa que les comentaba es que uno puede, los mismos coeficientes de Fresnel, si uno lo revisa bien, también nos hablan sobre las fases. Y aquí, estas son las fases. Hay algunas fases que van aquí está ¿cómo se llama? En desfase de 180 grados, y otras que van en fase de 0 grados. Y si uno cambia en los ángulos, aparece esto que está acá también, una zona en donde los ángulos van variando, las fases que van variando de los campos. Acuérdense que el desfase es como una onda se adelanta o se atrasa, por ejemplo, una con respecto a la otra. Eh, pero bueno, ya, creo que mejor vamos a dejarlo hasta acá, porque hoy no vi las preguntas, disculpen. Vamos a dejarlo hasta acá porque si no me van a odiar. No, vamos a estudiar para los distintos casos, ¿ya? Sí, en las ecuaciones ahí no está dicho que es para los distintos casos en los índices de refracción, menor o mayor, ¿ya? No estamos haciendo ningún caso específico sobre n mayor o menor, solamente vamos a ver cuando estos coeficientes sean reales, ¿ya? Bueno, en fin, vamos a continuar la próxima clase entonces revisando este tema, porque ya estamos en la hora. Me despido de todos, que estén muy bien. Les recuerdo, hoy día hay horario de consultas por si desean. Y en la próxima clase retomo de esto para aclararlo lo más posible. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, que Gracias. estén bien. Chao, chao. Profe, ¿Sí? le quería hacer una pregunta, Ujú, porque la clase pasada, la antepasada, cuando vimos todos los conceptos de densidad de energía, densidad de momentum y eso, ujú. eh, bueno, parece que tengo como la embarrada con las unidades, onda como ¿Ya? que no... Este tema cuando hablamos de energía por unidad de tiempo, por unidad de área, Sí. como que me pierdo un poco. Pero también hay un caso que es cuando calculamos vamos a revisarlo acá, era creo que era la densidad, porque era la intensidad, después era el momentum, y Ujú, era la relación entre momentum y energía, ¿sí? ujú, ujú. Que, claro, nosotros de la densidad de momentum promediado en el tiempo, teníamos que era igual a la densidad de energía promediado en el tiempo partido la velocidad de la luz, Sí. ¿ya? Y claro, eso después teníamos que transformarlo, integrarlo por el volumen y llegamos ya a la proporción de energía momentum. Pero como Mm. que la transformación ahí de la intensidad no me cuadró. Como que no entiendo dónde sale el C por E partido volumen. Eso es básicamente porque esto que está acá, supongo que este es el caso. ¿Sí? Eh, bueno, eso tiene que ver con las unidades que tiene este cuento. Habíamos dicho que el vector de Poynting es básicamente energía por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces, ya vamos a decirlo así, vamos a llamarlo por un cierto delta T por unidad de área. Entonces, esto que está acá, el vector de Poynting, se define como es la energía electromagnética por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces, si ahora hacemos un pequeño truquito, multiplicamos por C arriba y multiplicamos por C abajo, esto es lo mismo que, ¿cómo se llama?
definir acá un cierto volumen, un volumen dado por un área transversal A, que básicamente va a ser esta cara, por este largo, que va a ser justamente lo que alcanza a viajar la velocidad de la luz en ese tiempo. ¿Se entiende? Ya, sí. Entonces, esto que está acá es un volumen. ¿Se ve? Ya, sí. Ya, sí. Entonces, eso es densidad de energía. Ujú. Y ahí básicamente lo que queda era simplemente... ya, ese paso, claro, puede que no se vea tan claro, pero tiene que ver, integrando Con en la B, unidad. sí. Sí, sí, técnicamente es que el vector de Poynting es eso, es energía por unidad de área por unidad de tiempo. No, ¿Ya? pero por eso, justamente, el vector de Poynting. El vector de Poynting es energía por tiempo por área. ¿Sí? Energía, claro, por unidad de tiempo por unidad de área, sí. Y entonces, el promedio en el tiempo. En teoría, el promedio no le agrega unidades, ¿sí? No, no, porque básicamente es un promedio de todos los valores que tiene el vector de Poynting. Ya, o sea, la intensidad tiene la misma magnitud que el vector La intensidad tiene la misma magnitud que el vector. de Poynting. De Poynting. La misma magnitud. O sea, no la magnitud, Eh, sino la unidad, la unidad. sí, sí. A ver. Sí, tiene que tenerla. Porque es básicamente el vector de Poynting promediado. Ah, ya, Ujú. Claro, perfecto. claro, es que la intensidad es justamente el promedio de esta cosa. Y el vector de Poynting es un flujo. eh, claro, es un flujo de densidad superficial de energía por unidad de tiempo. Y por unidad, ya, es densidad superficial de energía por unidad de tiempo. Y densidad superficial es justamente energía por unidad de área en una unidad de Mm, tiempo, entonces eso. perfecto. Sí, yo sé que estas cosas son enredadas, pero es física, básicamente. Las unidades ahora sí empiezan a importar, porque si no, nada de esta cosa va a tener sentido. Ya, perfecto. Eso, quizá vuelva a la horario de consulta, así que por eso. Ok, Gracias. ya pues. Acuérdense que el horario de consulta está en el inicio de cada uno de los PPT, o sea, de los PPT, ¿cómo se llama? De las portadas de la clase, ¿ya? Así que eso, que no está en aula. Al final no lo puse porque no estoy manipulando aula yo ahora. Ese link. Bueno, estimados y estimadas, que estén entonces muy bien. Si no hay más preguntas, me aprovecho de despedir. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien. No hay más preguntas. Entonces nos vemos me despido en 3, 2, 1. Hasta luego.